Aquí tienes una versión totalmente reinventada del guión, manteniendo cada detalle esencial y el recuento de palabras aproximado, pero transformado en una narrativa fresca y cautivadora. Ruby Pérez dispuso que todo su legado pasara a manos de una única mujer. Ruby Pérez, con esa voz inconfundible que lo consagró como leyenda del merengue, convirtió cada escenario en una gran celebración, cada tema en un canto del pueblo y cada función en una vivencia conmovedora. En el Jet Set, que fue su segunda mirada, sucedió lo inesperado. En un escenario que tantas veces retumbó en ovaciones, esa noche se transformó en su despedida definitiva. No fue una muerte cualquiera, sino el final de una era, cargado de simbolismo, misterio y tragedia, como un colapso repentino que dejó un grito colectivo en medio de los escombros. ¿Acaso se podía creer que, tras la ruina, la voz de Ruby seguía cantando, resistiendo, como si su espíritu no quisiera decir adiós? La sorpresa se multiplicó con la lectura de su testamento. En lugar de dividir sus riquezas entre sus hijos, hermanos o allegados más cercanos, Ruby decidió entregar todo a su compañera de vida. ¿Era este un acto de amor sincero? ¿Una impulsiva jugada del destino? ¿O existían razones ocultas que solo él conocía? Los rumores encendieron las redes, fracturando familias y poniendo a los medios en un estado de asombro. La herencia de Ruby, que parecía inmortal, se vio envuelta en controversias, mientras la vida de un artista se detenía no en su última nota, sino en las incógnitas que dejaba tras su silencio. ¿Crees tú que algunas coincidencias están predestinadas o que todo ya está escrito? ¿Qué otro giro podría haber esperado aquella noche? Esa velada tenía programado otro curso. Ruby Pérez no debía estar actuando, pues su contrato original se fijó para el lunes siguiente, un compromiso marcado con calma y sin apuros. Sin embargo, a pocos días del espectáculo, algo cambió de forma Su representante recibió una llamada urgente, un mandato casi imperioso que pedía que el evento se trasladara a ese lunes 7 de abril. La petición, sin firma ni explicación, dejaron a todos preguntándose quién podía mover los hilos detrás del telón. La noche en el Jet Set estaba más concurrida que nunca, y muchos lo interpretaron como una especie de celebración anticipada. Algunos comentaban que Ruby se mostraba particularmente pensativo, como si presintiera el destino. No obstante, su llegada fue impecable, con esa sonrisa enigmática y la calidez característica que contagiaba a los músicos, ajustándose al micrófono mientras el telón se abría. En ese instante, nadie intuía que se estaba viviendo mucho más que un concierto ordinario. Estaba marcándose su despedida definitiva. ¿Podría tratarse de una simple casualidad o ya alguien sabía que esa noche sería única? Te quedas pensando en qué misterioso destino se esconde tras cada decisión. La madrugada del martes 8 de abril de 2025 selló el destino del emblemático Jet Set de Santo Domingo, que se llenó a reventar con más de 800 personas, entre ellas personalidades como el exbeisbolista Octavio Hotel y la gobernadora de Montecristi, Nels Cruz. Mientras Ruby entonaba Color de Rosa a las 12:44 am, un estruendo, inicialmente confundido con un sismo, transformó en segundos la fiesta en una pesadilla. El techo se derrumbó, atrapando a artistas y espectadores en un laberinto de escombros. Zulinka Pérez, hija del cantante, recordó con voz temblorosa cómo su padre actuó por instinto, protegiéndola en medio del caos. Aunque Ruby fue hallado sin vida horas después, aún sostenía el micrófono en su mano, dejando tras de sí un saldo devastador de 225 fallecidos y 189 heridos, marcando una de las peores tragedias de la República Dominicana. ¿Qué opinas sobre las medidas de seguridad en estos lugares? ¿Podías imaginar lo que se siente al vivir un final tan desgarrador? Días después del derrumbe del Jet Set, en medio de un luto que envolvía al país, surgió una noticia inesperada: la lectura del testamento de Ruby Pérez, que se convirtió en un verdadero huracán mediático. Este documento dictaba que el 100% de su patrimonio, desde cuentas bancarias y bienes inmuebles hasta los derechos de sus canciones, regalías y vehículos, quedaba destinado a su actual pareja. Ni sus hijos, ni sus hermanos, ni siquiera su madre fueron mencionados. Ruby, reconocido como la voz más alta del merengue, dejó un legado artístico imborrable, pero su herencia familiar quedó envuelta en interrogantes.
Durante décadas estuvo casado con Inés Lizardo, con quien compartió la vida desde 1974 hasta el fallecimiento de ella en 2022. Y de esa unión nacieron 4 hijos. Además, tuvo 3 más de otras relaciones, incluida la hija colombiana Casey Ailín, fruto de un breve romance en Barranquilla. Incluso Ana, la menor, acababa de celebrar sus 15 años antes de la tragedia. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos de sus hijos expresaron su desconcierto y dolor en redes, diciendo, por ejemplo, «Papá nos dejó el apellido, pero también nos dejó solos». Los medios se volcaron en analizar por qué Ruby tomó tal decisión drástica, generando debates intensos entre quienes lo veían como un acto de amor y otros que sugerían manipulación o presión desde sombras desconocidas. ¿Amor genuino o estrategia oculta? ¿Te atreves a cuestionar si el corazón puede engañar a la razón? Entre la indignación y el desconcierto, surgieron también testimonios sobre esa noche en el Jet Set. Lady Altagracia Rosario, hasta entonces figura discreta y poco conocida fuera de su labor consular en Houston, vio cómo su identidad se transformaba de la oscuridad a la luz cuando Ruby la eligió como heredera universal. Su relación, mantenida en el secreto más absoluto, no se conocía en el ámbito artístico, jamás la vimos en entrevistas o eventos. Pero esa noche su presencia se hizo notar en el funeral, vestida de negro y con un dolor genuino que conmovió a todos. Además, se reveló que Ruby había adelantado el concierto para estar a su lado. Un cambio aparentemente trivial que selló el destino y despertó preguntas. ¿Fue un refugio emocional o hubo una manipulación más fría? La opinión pública se dividió. Unos argumentaban que Lady representaba la paz tras el dolor de enviudar en 2022. Mientras otros la veían como una estratega capaz de aislar a Ruby de sus propios hijos, quitándoles incluso el derecho a su legado. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un acto de amor o una maniobra calculada? ¿No te deja esa ambigüedad con ganas de saber más? Mientras el país aún lloraba la pérdida de Ruby Pérez y la lectura del testamento generaba titulares candentes, sus 7 hijos se encontraban con una herida tan profunda como la ausencia de cualquier reconocimiento en el documento. Antes de ser reconocido como el ícono del merengue, Ruby Pérez, cuyo nombre real era Roberto Antonio Pérez Herrera, fue un joven soñador que comenzó cantando en fiestas de cumpleaños, eventos comunitarios y bodas humildes, donde sus hermanos compartían micrófono, hambre y esperanza, todos cómplices de un sueño en crecimiento. Así, cuando se supo que sus hermanos no figuraban en el testamento, la noticia golpeó como un puñal, sin rastro de gratitud o unión familiar. Micaías Pérez, uno de ellos, rompió el silencio en una entrevista en YouTube, diciendo con amargo dolor: «Nunca fue por el dinero, pero que ni siquiera nos mencionara, sí, duele». Estas palabras, impregnadas de tristeza, hicieron surgir nuevas interrogantes. ¿Qué sucedió entre Ruby y aquellos a quienes más amaba? No hubo disputas explosivas en público, pero quienes lo conocieron aseguraban que en sus últimos años Ruby se distanció de sus raíces, volviéndose más reservado y selectivo. ¿Fue simplemente un proceso natural de reinventarse tras enviudar en 2022? ¿O algo más oscuro se escondía tras esa transformación? Los hermanos, quienes lo conocieron en sus días de gloria, se quedaron sin herencia y sin explicación. ¿Te ha tocado alguna vez sentir que alguien se aleja sin motivo aparente? ¿Qué conclusiones sacas tú de esta historia de éxitos y silencios? Ruby Pérez no solo fue un cantante, fue un fenómeno, una voz capaz de penetrar el alma, un artista que transformaba cada concierto en una experiencia mágica. Desde sus inicios junto a grandes referentes hasta su carrera como solista con éxitos inolvidables, su música trascendió fronteras, llenando de emoción cada rincón donde se escuchó su canto. Con más de 20 discos grabados, nominaciones y giras por Europa, América y el Caribe, Ruby dejó una marca indeleble en el merengue y en el corazón de su gente. Pero tras su trágico final y la polémica lectura de su testamento, su legado artístico se tiñe de controversia. Sus derechos, regalías y futuros contratos quedaron en manos de una sola persona, dejando al resto, sus hijos, hermanos y amigos, fuera de cualquier decisión. Algunos sostienen que era el derecho inalienable de un artista dejar su obra a quien creyera, mientras otros lo ven como una injusticia que roba a su familia lo que por años les vinculó a su historia. ¿Tú sigues escuchando su música? ¿Percibes que su legado vive
¿O se ha empañado por tanta controversia? ¿Te animas a compartir la opinión sobre el verdadero significado de este legado? Y así, el nombre de Ruby Pérez resuena en cada rincón del Caribe, en cada canción y en cada fiesta donde el merengue late con fuerza, pero ya no solo por su música. Su legado está envuelto en una neblina de misterio, y la pregunta persiste: ¿fue todo parte de un plan cuidadosamente orquestado o simplemente el resultado de un amor silente que marcó sus últimos días? Ruby actuó con plena conciencia cuando firmó ese testamento. ¿Fue un acto de agradecimiento profundo hacia su compañera en los momentos finales o fue una maniobra ideada por alguien más sabiendo que el tiempo se agotaba? Las respuestas no se encuentran en papeles ni en cajas fuertes, sino entre recuerdos, en lo dicho y lo no dicho, en la mirada de sus hijos y el silencio de su última heredera. Lo cierto es que su voz sigue viva en cada estrofa y en cada nota que hace vibrar a quienes lo escuchan con el alma cerrada. ¿Qué opinas? ¿Fue amor lo que movió a Ruby o fue una jugada silenciosa que cambió la historia? Comparte tu comentario, suscríbete y acompáñanos, porque en este relato de luz y sombra hay muchas verdades por descubrir. Esta versión te invita a reflexionar sobre la vida y legado de un artista que, a pesar de la controversia, sigue marcando el paso de una generación entera. ¿Te atreves a seguir explorando estas historias que, entre la luz y la sombra, revelan el verdadero rostro del destino?